Para la función f de x es igual a 1 dividido por la cantidad x más 4 menos 5, queremos encontrar el dominio, el rango, la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Comencemos por determinar el dominio de la función racional dada. Para hacer esto, es más fácil determinar qué valores deben excluirse del dominio. Debido a que la división por 0 no está definida, observe cómo f de x estaría indefinida cuando la cantidad x más 4 es igual a 0. Necesitamos excluir el valor de x donde tendríamos división por 0. Entonces, si resolvemos la ecuación x más 4 es igual a 0, restaríamos 4 en ambos lados. Entonces, dado que x es igual a 4 negativos, el denominador sería igual a 0 y, por lo tanto, la función no está definida x es igual a 4 negativos. Debemos excluir 4 negativos del dominio de la función dada. Y por lo tanto, el dominio es todo real donde x no es igual a 4 negativos. Para expresarlo usando notación de intervalo, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a unión negativa de 4, el intervalo abierto de 4 negativos al infinito. Al determinar las restricciones en el dominio también podemos determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales. Cualquier valor de x que haga que un denominador sea igual a 0, pero no haga que el numerador sea igual a 0, nos dará una ecuación de una asíntota vertical. Entonces, porque x es igual a 4 negativos, hace que el denominador sea igual a 0, pero no el numerador. X es igual a 4 negativo es la ecuación de la asíntota vertical. Cualquier valor de x que haga que el denominador y el numerador sean iguales a 0, daría la ubicación de un agujero en el gráfico en lugar de una asíntota vertical. Dibujemos también la asíntota vertical en el plano de coordenadas, que estaría aquí. En este punto, veamos el gráfico en la calculadora gráfica. Entonces presionaremos y es igual, ya escribí la función para ahorrar tiempo. Observe cómo la cantidad de x más 4 debe estar entre paréntesis. Y ahora presionemos OM6 para asegurarnos de que tenemos esto en nuestra ventana y graficar la función. Mirando el gráfico de la función dada, observe cómo tenemos una línea vertical aquí, x es igual a 4 negativos, donde se acerca el gráfico, que es la asíntota vertical. Observe cómo el gráfico también tiene una asíntota horizontal aquí, que es una línea horizontal que se acerca el gráfico. Antes de determinar la ecuación de una asíntota horizontal, veamos la tabla de valores. Presionemos la segunda ventana para poner la mesa. Hagamos que la tabla comience a ser 0, Enter. El cambio en la tabla por unos. Y ahora presionaremos Second Graph. Avancemos y notemos que x es igual a 4 negativos. Hay un error en el valor de y1, que es una razón por la cual tenemos 4 negativos excluidos del dominio de la función dada. Volviendo a la gráfica, para ayudarnos a determinar la ecuación de la asíntota horizontal, queremos ver a qué valor de y o valor de función nos estaríamos acercando a medida que te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces sigamos adelante y presione Trace. Probablemente sea difícil de ver, pero este punto es 0, negativo 4.75, y ahora vamos a la flecha hacia la derecha, y veamos qué sucede con el valor y, a medida que nos movemos hacia la derecha. Observe cómo el valor de y se acerca al valor de 5 negativos. ¿Cuál es la razón por la cual y es igual a 5 negativos? Es la ecuación de la asíntota horizontal. Por supuesto, podemos seguir adelante, pero creo que es bastante fácil de ver, nos estamos acercando al valor y de 5 negativos. Y lo mismo sería cierto si nos moviéramos a la izquierda a lo largo del gráfico. Volviendo a nuestro trabajo. Podemos decir que a medida que x se acerca al infinito positivo, mientras que x aumenta sin límite, f de x se acerca a 5 negativos. También es cierto que a medida que x se acerca al infinito negativo, o cuando x disminuye sin límite, f de x se aproxima a 5 negativos. Razón por la cual y es igual a 5 negativos es la ecuación de la asíntota horizontal. Y ahora queremos encontrar el rango de la función dada, que es un conjunto de todas las salidas posibles o valores y. Para determinar el rango, analicemos una función dada, f de x es igual a 1 sobre la cantidad x más 4 menos 5. Acabamos de determinar que a medida que x se aproxima al infinito, f de x se aproxima a 5 negativos. Veamos de cerca lo que sucede solo con esta fracción. A medida que x se acerca al infinito. A medida que x se aproxima al infinito o aumenta sin límite, para esta fracción aquí, el numerador permanece en 1 y el denominador aumenta sin límite, donde se hace más y más grande. Y por lo tanto, esta fracción se aproxima al valor de 0. Se acerca a 0, pero en realidad nunca llega a 0.
Entonces, debido a que esta fracción se acerca a 0, pero nunca llega a 0, f de x nunca tendrá el valor de función de 5 negativos o y nunca será negativo 5. Y lo mismo es cierto, a medida que x se acerca al infinito negativo, esta fracción todavía se acerca a 0, pero nunca alcanza el valor de 0. Entonces, una vez más, f de x nunca toma el valor de 5 negativos, que es la razón por la cual 5 negativos no está en el rango de la función dada. Entonces, el rango de la función dada es todos los números reales, donde y no es igual a 5 negativos. Usando la notación de intervalo, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a unión negativa de 5. El intervalo abierto de 5 negativos a infinito. También esbocemos esto dentro de una línea en el plano de coordenadas. No sigamos adelante y tomemos la función dada en el plano de coordenadas aquí. Antes de hacer esto, volviendo a la calculadora gráfica, observe cómo hay una ruptura en el gráfico en y es igual a 5 negativos, razón por la cual 5 negativos no están en el rango de la función dada. Miremos dos puntos convenientes de la tabla de valores para hacer nuestra gráfica en el plano de coordenadas. Presionemos Second Graph para la tabla y sigamos adelante y avancemos un poco. Tracemos el punto negativo 3, negativo 4, luego punto negativo 5, negativo 6. Entonces negativo 3, negativo 4 está aquí. Negativo 5, negativo 6 está aquí. Eso es realmente todo lo que necesitamos porque sabemos que esta parte del gráfico se acercará tanto a los asíntotos como a esta parte. Entonces esta parte podría verse así. Y esta parte de esta pieza se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.